Meses después ella regresa a su trabajo, se sienta en su escritorio y le notifican su destitución de conformidad con una resolución judicial. Viene el abogado de la trabajadora y dice: señores, a ustedes en la resolución el juzgado les dio únicamente 20 días. Ya han transcurrido 3 meses desde que ustedes tenían la autorización. Se fue al amparo y la Corte de Constitucionalidad en apelación resuelve el amparo de la siguiente manera. La entidad nominadora inclusive tomó un artículo que está ahí, que está en la ley de servicio civil, que todas las situaciones deben resolverse de acuerdo a la ley de servicio civil. El mismo Código de Trabajo dice que todo debe resolverse de acuerdo al estatuto, dice, o sea, la ley de servicio civil. Pero esa trabajadora, al final la Corte resuelve lo siguiente: entidad nominadora, a usted el tribunal le permitió que en un lapso, en un tiempo, en un plazo de 20 días tenía que despedirla. No lo hizo, pero si ella estaba suspendida, el artículo dice que si está suspendida no corren los plazos. Señor, le dieron 20 días para despedir y usted no lo hizo. Por lo tanto, no hay reclamación que hacer y la compañera conservó su trabajo, a pesar que había autorización judicial, porque había prescrito el derecho del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para hacer valer ese derecho. Artículo 261. Prescripción por despido indirecto. Ya quedamos que el directo es cuando el patrón no lo despide. El indirecto es cuando nosotros, los trabajadores, nos damos por despedir. Y dice lo siguiente: los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días, contados a partir del momento en que el patrono motivó la separación o el despido indirecto. Se dan cuenta que en estos dos casos son 20 días para patrón y para trabajador. Veamos ahora los 30 días, tanto para patrono como para trabajador. Artículo 262. Prescripción por retiro injustificado del trabajador. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en el término de 30 días, contados a partir del momento de la separación. Vean cuánto tiempo tiene el patrono. Si nosotros, por ejemplo, faltamos 2 días consecutivos en el mismo mes calendario. El más genérico de los plazos es el siguiente: cuando el patrono nos despide, nosotros tenemos 30 días para exigirle precisamente el pago de indemnización y prestaciones. Prescripción de las acciones del trabajador. Artículo 260. Este es el que más van a ver en toda su carrera y en el ejercicio de su profesión de abogado y notario. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que les apliquen prescriben en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron las correcciones respectivamente. Este es el plazo más genérico que ustedes van a ver precisamente en materia laboral en relación al despido de un trabajador. Pero, ¿qué pasa con el patrono, con el trabajador del Estado? Bueno, aquí va a variar totalmente las circunstancias. Primero, es a través de acuerdos, existe un procedimiento precisamente, y es un acuerdo. Bueno, primero van a hacer a uno los cargos por los que lo están despidiendo, nos corren la audiencia como lo establece la ley por escrito,
y pues después de la audiencia pues ya nos van a comunicar que estamos despedidos. Nosotros tenemos 3 días para acudir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, precisamente al director, para apelar, y él tiene la obligación de trasladarla a la Junta Nacional del Servicio Civil. Después ellos tienen 30 días para resolver, y cuando es despido dice que aplican el silencio administrativo. 30 días después de que usted presentó su apelación y no ha sido resuelta, se tiene de conformar con esta disposición legal de favorable para el trabajador y se da por adoptada la vía administrativa. Todas las demás circunstancias tiene que haber siempre una resolución, la cual es definitiva e inapelable. En los demás casos, no del despido. El despido es lo que hablamos. También es interesante que este artículo es donde faculta a la entidad nominadora a que mientras, por ejemplo, si Gerson Emanuel fue despedido de trabajador del Estado, podrían nombrar, la entidad nominadora provisionalmente podría nombrar a Marlon Giovanni por todo el tiempo que dure el proceso en el cual va a estar precisamente Gerson. Entonces, esto lo dice esta disposición, pero para que nos quede muy clara, yo le voy a pedir favor a alguien que me apoye ahí, que nos quede grabada. ¿Quién nos apoya ahí para la lectura? ¿Quién nos apoya? Si no voy a tener que nombrar. Buenas noches, licenciado. ¿Le puedo apoyar? Va, Gerson, por favor. Ahí donde dice plazo de apelación por despido de empleados públicos. Artículo 79. Artículo 79, Ley del Servicio Civil, decreto número 1748, procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público, estar en el servicio por oposición, se seguirá el siguiente procedimiento. 1. La autoridad nominada tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito para ello. Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos será de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora, con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviene al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver definitiva la apelación del servidor público destituido. 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará el conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo al artículo 80 de esta ley. Bueno. ¿Solamente? No, léetelo todo. El artículo 80, es que ya no veo bien. No le puede dar para arriba. ¿Ahí cómo está? Ahí está bien. No, va. Después leemos artículo 80, Ley de Servicio Civil, decreto número 1748, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ellas contenidas deberá sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentando el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil
la cual deberá resolver en un término prorrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la perspectiva de resolución en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá adoptada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición a efectos de que los apelantes puedan acudir ante la sala de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrir por un término de 48 horas para expresarse los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables. ¿Será que podría subir, Eli? Dime. ¿Dónde estamos? Que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Bueno, este es el procedimiento entonces en cuanto a los trabajadores privados. Vamos a hacer un resumen. Nosotros, la iniciativa privada, tendríamos 30 días. El empleado solo tiene 3 días para la apelación. Nosotros podemos adoptar la vía administrativa en la Inspección General de Trabajos. En la Inspección General de Trabajo, el trabajador o el trabajador del empleado público tiene que hacerlo en la Oficina Nacional del Servicio Civil, exclusivamente ante la Junta Nacional del Servicio Civil. ¿Leíste lo que le dio lectura? Nos hizo favor Gerson dar la lectura. Habla claro que va en única instancia a una sala de trabajo y previsión social. Nosotros allá adoptamos la vía administrativa en Inspección de Trabajo y acudimos a un juzgado de trabajo y previsión social. Vean qué diferencia tenemos marcada. Ese caso concreto que yo les mandé el día de hoy con la sentencia, quiero que lo analicen despacio, léanlo. Va a ser motivo de examen para que lo lean. ¿Sí? Y no se va a estar confiando que usted va a decir, yo solo lo agrego ahí, bueno, le voy a poner un caso concreto de acuerdo a esa sentencia, para que usted la pueda analizar. Mi propósito es de que usted vea de que a pesar de que la prescripción esté establecida tanto en el Código de Trabajo como en la Ley de Servicio Civil, también hay excepciones. Ya dejamos entonces en cuanto a los 20 días, 30 días y lo que regula la ley de servicio, que son 3 días para poder presentar la apelación. Vamos hoy entonces ahora, porque también ya tenemos 20 y 30, tanto para patrono como trabajador. Pero ahora estos que vamos a analizar, tenemos para patrono y trabajador en forma conjunta. Y vean, lo que nace de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el contenido del mismo, de un reglamento interior de trabajo, de un contrato de trabajo, de un convenio colectivo de trabajo, todos esos derechos prescriben en 4 meses. Pero
todos los demás derechos que no están contenidos acá, ni son parte de los despidos, prescriben en 2 años. Y a esa nosotros le hemos denominado la genérica, la general. Ahí es donde se rematan todos los derechos que muchos tenemos reclamados hasta 2 años. Por ejemplo, casos concretos que hemos visto, por ejemplo, ventajas económicas, ajuste de salario. Y ahí le han permitido precisamente esas circunstancias. Pero antes de seguir con el G, nos vamos a trasladar entonces al plazo genérico, artículo 269 del Código de Trabajo, salvo disposición en contrario. ¿Cuál sería la disposición en contrario? El 136, pero salvo disposición en contrario, como regla general, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos, uso de más leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho, omisiones respectivas. El 136 es la excepción, porque aquí lo que indica es: los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables año con año, con el objeto de disfrutar posteriormente un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador, a la terminación del contrato de trabajo, puede reclamar la compensación en efectivo de las vacaciones que se han omitido, o sea que usted no gozó, correspondiente a los últimos 5 años. Esa es la regla general. Pero veamos qué dice la Administración Pública al respecto. Dice en el artículo 87, que lo señala la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que ya hicimos mención, decreto 1748, Ley del Servicio Civil: todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o regulaciones que establezca el reglamento especial que para el efecto se emita. Se dieron cuenta que en la iniciativa privada son 2 años, en el Estado son 3. No le estoy hablando de despido, todos los demás derechos que puedan hacer, incluyendo, aquí tampoco están incluidos los derechos que dan los pactos, los contratos, los reglamentos y los convenios. Artículo 88. Interrupción de la prescripción. En materia de empleado público del Estado, la prescripción solo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita ante la Junta Nacional del Servicio Civil o ante quien corresponda. La excepción, la sentencia que les envié hoy al grupo. Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Acuerdo Gubernativo número 18-98. Interrupción de la prescripción. En las dependencias en que el personal goce de vacaciones en su totalidad, los plazos, vean pues, que establece, por ejemplo, el ejercicio de un derecho, se tendrán por interrumpidos y el periodo vacacional no se tomará en cuenta por prescripción. Esto es interesante. Por ejemplo, hay instituciones como el Registro Nacional de las Personas y el Registro General de la Propiedad que, por ejemplo, cierran sus oficinas toda la Semana Santa. También algunas instituciones cierran del 24 al 31. Ahí lo que está indicando el artículo 87 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que no corren los plazos. O sea, si son 30 días, pues eso no los toma en cuenta porque la entidad estuvo cerrada.
no pudo hacer usted valer su derecho porque las instalaciones estuvieran cerradas. Y ahí me imagino que el proceso ya ha cambiado, pero en el momento que se hizo esta norma, posiblemente había en los tribunales, iban todos de vacaciones de determinadas fechas. Entonces ahí interrumpían los plazos. Hoy usted sabe que lo hacen por turnos. Estamos ahí entonces. Regresamos entonces al artículo donde nos quedamos, que era exactamente la suspensión de la prescripción. Y fíjense que el Código de Trabajo, ya con lo que hemos visto, debemos de ser analíticos, debemos de analizar. El 261 para mí merece la siguiente interpretación. La prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces. Señores, en el momento que esta norma se hizo, vean lo que dice, mientras unos u otros no tengan representante legal. Mi pregunta, de conformidad con lo que hemos visto, y me la contesta por favor ahí escribiendo, ¿tienen representante legal los menores de edad? ¿Los que están facultados para trabajar? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que hemos visto en clase. Me agrada, me agrada. ¿Saben por qué? Porque se recuerda el artículo 31 del Código de Trabajo, donde habla claramente que los menores de edad de 15 años tienen derecho a ejercitar, valga la redundancia, todos sus derechos y ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Lo que pasa, Irma, es que comprobar con el 31, acuérdate que ya no se requiere. No puede trabajar un menor de 15 años, sabemos de que son 15 años. 2. Acuérdate que el artículo 31 establece claramente que ellos están facultados para firmar hasta su propio contrato de trabajo. 2. Acuérdate que la única limitación que tienen los menores de edad que tengan 15 años o más es únicamente pertenecer al comité ejecutivo, al consejo consultivo del sindicato. Inclusive pueden pertenecer a un sindicato. Entonces, el 31 deja sin efecto todo lo que quiso decir el legislador en el 261 en relación a los menores. Pero en cuanto a los incapaces, eso sí, claro que sí, continúa vigente. Y vean, mientras no tenga representante un trabajador o un patrón que sea incapaz, no corre la prescripción. Sí, no corre. Ni los 20, ni los 30, ni los 4 meses, ni los 2 años. No corre. 2. Si en todo caso existieran representantes legales y estos por negligencia no cumplieran con su obligación, escuchad, el único derecho que le da la ley es precisamente el de que el representante legal tiene que pagar daños y perjuicios. Es lo que señala el artículo 261. Veamos esto. Esto es interesante porque a mí me interesa que usted lo tenga bien claro. Fíjense que yo les indiqué a ustedes que abrimos un grupo ahí con el licenciado Alan, que aún después de que ustedes dejen de ser ya nuestros alumnos, ustedes pueden estar en contacto con nosotros. No le hemos puesto a caminar por muchas razones. Primero, estamos elaborando un código estrictamente para fines académicos. ¿Por qué digo estrictamente para fines académicos? Porque usted, por ejemplo, un juez no le va a poder presentar. Yo, en el artículo número 2, ¿qué es lo que dice el artículo número 2? Está hablando de los patronos, pero ahí da una definición de lo que es el patrono, pero que dice que en cuanto al Estado son las instituciones, el patrono son las instituciones de derecho público. Entonces yo le estoy quitando instituciones de derecho público y agrego que en vez de poner instituciones de derecho público pongo el Estado, sus entidades autónomas y descentralizadas. O sea,
le estoy agregando yo las palabras que correctamente deberían de ir. Estoy quitando de todo donde dice 15 años. Aquel artículo que señala que todavía los menores de 14 años, dice, pero pongamos de 15, por extrema pobreza, para ayudar a sus padres, únicamente en el trabajo de aprendizaje y con la obligatoriedad de la escolaridad, la Inspección General de Trabajo podría, dice el artículo ese, autorizar que los menores de 15 años trabajen. Esa es letra muerta. Ese artículo que yo le estoy agregando ahí, más o menos que por las disposiciones legales vigentes, el artículo es inaplicable en Guatemala por leyes internas y tratados internacionales ratificados por Guatemala. ¿Sí? Inclusive le pongo ver, página del Ministerio de Trabajo, puede consultarlo, que nadie va a autorizar un trabajo de esa naturaleza. Entonces, le estoy quitando todo lo que tiene, como son normas muy antiguas, ¿no? Se recuerdan en el 96, estoy dejando bien claro donde dice, es inembargable el salario mínimo. Claro, después dice, y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Eso a mí no me interesa donde dice, entonces lo estoy dejando con negrilla y más grande, donde dice, es inembargable el salario mínimo. Para que usted esté consciente, por ejemplo, cuando habla que es inembargable hasta el 65%, y entre paréntesis, solo estoy agregando, le pongo, puede ser embargado hasta el 35%, para que usted no esté haciendo sumatoria. Entonces, ese código lo estamos haciendo para fines académicos. Ya para fines de práctica de milicia, pues vamos a incorporar otros, posiblemente el del Ministerio de Trabajo, para que usted ahí pues, lo tenga y lo consulte. Cuando usted quiera presentar un documento con fundamento legal, va a haber otro código. Lo que pasa es que me interesa que aprendamos muy bien algunas normas del código que no están claras, Entonces las vamos a analizar muy bien. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque vean lo que es el 266. El término, fíjate que yo creo que se llama Academia de Derecho Laboral, creo que le anotamos. Déjenme ver, verás. Por si ustedes no están ahí, pues entonces se pueden incorporar con nosotros. Aquí creo que tengo, para que tengamos bien claro cómo es que, déjenme ver. No tengo aquí. Pero bueno, yo creo que algunos de ustedes ya se han incorporado, tal vez de repente lo pueden anotar ahí. Creo que dice Academia de Derecho Laboral. Bueno, ahí nosotros queremos hacer con ustedes todo eso, queremos agregar algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, queremos compartir con ustedes, aún ya cuando dejen de ser estudiantes y sean profesionales. De repente, pues en la medida de las posibilidades, ir resolviendo dudas, pero también estamos interesados, así se llamaba, Academia de Derecho Laboral. Bueno, nos gustaría que usted me vea incorporado. Por ejemplo, me gustaría de que, por ejemplo, si Patti, ahí estamos. Por ejemplo, si Diego Rosales llevara un proceso y de repente Diego ve que hay algo excepcional ahí, Diego, entonces nos gustaría que nos compartiera la sentencia ahí para que la pudiéramos analizar. Yo lo que pretendo es de que, pues aunque yo ya no esté dando clases y todo, pero yo quisiera mantener ese contacto con los que les gusta el derecho del trabajo. Por ejemplo, digo, hay una serie de libros que salen publicados. Recuerdo que en tiempo de la pandemia, la UNAM de México aperturó su biblioteca y por un tiempo se pudo ingresar, luego la cancelaron. Por ejemplo, el decreto 330, que es el primer código, nosotros lo conseguimos en la publicación del Diario Oficial a través del Congreso. Yo quisiera de todos esos que son datos históricos irlos publicando. Si de repente usted me dice, mire, dice que encontré la Constitución de tal año que hablaba del derecho laboral
fascinante incorporarlo ahí, porque vamos poniendo en la historia todos esos documentos, ¿va? Imagínense, hay algunos decretos que menciona Mario López Larrabe. Qué valioso sería tenerlos en una biblioteca virtual, precisamente en ese grupo. Esa es la intención, y por eso queremos invitarlos. No tiene ningún fin político, ningún fin político. La política que ustedes, mi sugerencia que ustedes pueden hacer, hay que hacerla con respeto y diferenciando entre lo que es academia y lo que es política. Porque ustedes saben que en la facultad todos los años hay elecciones, porque todos los años se elige vocal estudiantil, cada 2 años se eligen representantes ante el Colegio Superior Universitario, también hay una elección de otros cargos ahí que le corresponden a ustedes como estudiantes. Luego también viene lo del decano, bueno, tantas elecciones, lo del rector, entonces toda la... Y yo entiendo, pues yo también, pues como fui decano, tuve que hacer política, pues, pero hoy por hoy yo quisiera que ustedes estuvieran con nosotros únicamente en la parte académica. Queremos respetarle su derecho a hacer política, que usted, pues el grupo que más le parezca, usted mismo puede iniciar su propio grupo y tenga la certeza que lo vamos a respetar. Ya no estamos, yo personalmente ya no hago ningún tipo de política, ningún tipo, desde hace más de 7 años. Entonces estoy retirado totalmente. Entonces me interesa que con usted comenzamos a discutir el derecho. Que imagínate que qué interesante es que el día de mañana, por ejemplo, Marlon venga y nos diga, dice que se recuerda aquel artículo tal y tal. Mire la sentencia esta de la Corte Constitucional, mire la sentencia de este juzgado. Nos va a parecer fascinante todo eso. Yo quisiera con el tiempo que Dios me estoy pidiendo a Dios, pues que me dé las fuerzas para yo ir bajando libros, quiero ir haciendo folletos de lo que es el contrato de trabajo, lo que es los regímenes especiales, las jornadas de trabajo, todo eso. Por ejemplo, ustedes han escuchado que recientemente dice, tal país, no sé, fue Chile, pero uno de esos países dice, disminuyen la jornada laboral a 40 horas. No, usted y yo ya le hemos dado lectura a un convenio que no está ratificado por Guatemala, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente habla de las 40 horas. Todo lo que esos países están haciendo es ratificando ese convenio, haciendo el reglamento para la aplicación de las 40 horas efectivas o para efectos de pago, pero por efectos de pago son 48, pero efectivas de trabajo son 40. Pero lo que están haciendo no es que disposiciones que ha hecho el gobierno de esos países, no. Están nada más ratificando y aplicando a través de su reglamento un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Todo eso es importante saberlo, porque no es de que ellos se lo están inventando. No se les basta con ratificar y hacer reglamento. En Guatemala por años pasó lo del tiempo parcial, ahora ya es ley. Entonces me interesa el 266. Vamos a ver, ¿ese sabe por qué me interesa? Porque cuando uno es estudiante, por ejemplo, y si quiere hacemos la prueba, vea lo que dice aquí. El término de prescripción se interrumpe, por la demanda o gestión ante autoridad competente. Entonces ya comienza mi problema de alumno, porque yo soy alumno igual que ustedes. ¿Y quién es la autoridad competente? Para ustedes, ¿quién es la autoridad competente? Escríbanme, no hay pena, escríbanme nada más. Por eso es que estoy haciendo aquí el código. Por ejemplo, le puedo decir, si aquí dice por demanda. Bueno, ya hablamos claro que la demanda de nosotros, los trabajadores del sector privado, es ante un juzgado de trabajo y previsión social. Esa es la demanda. Pero la gestión ante autoridad competente, esa es la demanda, Gerson. Ahí estamos con la demanda. Es ante un juez de trabajo y previsión social. Pero ¿qué es una gestión ante autoridad competente? ¿A quién crees que se refiere ahí el 266 cuando habla de gestión ante autoridad competente? Entonces lo que te está hablando es de la Inspección General de Trabajo.
Esa es una autoridad administrativa competente. Miren, pues, la regla general se puede hacer de dos formas. Aquí se los doy. Por ejemplo, dependiendo del despido que tengas, así tenés el plazo para presentar tu demanda. ¿Sí? La demanda va ante un juez de trabajo y previsión social. Pero si querés agotar primero la vía administrativa, que es lo lógico, que el día que usted le pida un consejo y decir, mira, fíjate que me despidieron, ¿qué hago? La Inspección General de Trabajo. Por ejemplo, si tenemos 30 días, nos vamos a imaginar que Ángela Escalante tiene 30 días, pero Ángela decide interrumpir la prescripción y va ante la autoridad competente, que es la Inspección General de Trabajo. En ese libro, en ese código que yo estoy haciendo, yo ahí quito autoridad competente, pongo por demanda ante un juzgado de trabajo de previsión o una gestión ante la autoridad competente, que es la Inspección General de Trabajo. Y lo pongo ahí, va, que lo primero que hacen. Bueno. Entonces por eso creo que eso lo tomemos nada más como parte académica, no legal. Vaya, para eso pues hay que dejarlo tal como dice el 266, porque el único que puede legislar, ustedes saben que es el Congreso, no somos nosotros. Yo nada más porque quiero un código que sea entendible académicamente. En muchos términos que ya no se utilizan, imagínense cuántas veces encontramos aquí Departamento Administrativo de Trabajo. Ese desapareció hace cualquier cantidad de años. Yo a eso lo estoy diciendo Dirección General de Trabajo. El Código de Trabajo le habla el Estatuto de los Trabajadores. No, señor, yo le hablo de la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Entonces, le estoy modificando todo eso, pero únicamente para fines académicos. Entonces, estamos con el ejemplo de Ángela. Entonces, Ángela tiene 30 días, ya pasaron 15 días. Entonces, Ángela puede ir a la inspección. La normal que te hacen en la inspección, Ángela, es decirte, mire, primero le vamos a dar el cálculo, cuándo ingresó, cuánto ganaba, vaya con el patrón y se lo lleva, ni te va a dejar entrar. Tienes que regresar a la inspección, que hubo rechazo de parte del patrón. Entonces ya forman ellos lo que llaman una adjudicación. Y ahí comienzan a citar al patrón. Imaginamos que Diego es el patrón. Citan a Diego, no llegue esta vez, entonces lo vuelven a citar. La responsabilidad de Diego de asistir a la inspección es tremenda, porque el negarse a asistir ya es una falta de trabajo y previsión social y ya Diego está sujeto a una falta. Por eso yo siempre aconsejo, agoten la vía administrativa, vayan a la Inspección General de Trabajo. Bueno, Diego decide ir. Y Diego ahí, lo primero, Diego, no creas que tan así, mire, Ángela dice que usted la despidió, que no le pone indemnización. No. ¿Sabes qué es lo primero que debe el inspector? Señor Diego, usted como patrono, ¿cuántos trabajadores tiene? Tengo 11. Me tiene que presentar su reglamento interior de trabajo. Si no lo tenés, el 272 dice qué multa te corresponde. El contrato de trabajo de Ángela, es que no lo tengo, solo fue verbal. Otra multa para Diego. El reglamento interior de trabajo, no lo tengo. Otra multa para Diego. Entonces, así te van incrementando multas. Y después de que te pican las multas, porque dice que esa plata de las multas que te impongan, Diego, se quedan como fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Y hasta después te dice, mire, Ángela, lo citamos aquí porque fue su trabajadora, usted no le pagó y queremos ver si hay alguna conciliación. Tú puedes tomar la decisión la primera vez de decir, señores, yo no le voy a pagar. Entonces dan por agotada la vía. Pero si no, normalmente dejan 3 audiencias para ver si se llega a una regla. Por eso, para mí es importantísimo por las sanciones que impone la Inspección General de Trabajo al patrono que no tenga libros, reglamento, libro de salarios o planillas, todo se lo van a pedir. Esa es obligación pedir. Entonces ya estamos claros, autoridad competente en la Inspección General de Trabajo. Por el hecho de que a la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de la prescripción, quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago
el cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o de cualquier otra que se haga. Y el inciso 6 dice, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. Estamos hablando de la prescripción, de los plazos. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Vino la Corte Suprema de Justicia, emite una disposición legal, indica los plazos de tal fecha a tal fecha están interrumpidos. Por ejemplo, imaginemos los 30 días, pero toda esa interrupción que la Corte tiene a través de una disposición no corre. Posiblemente usted tenía 5 días antes y tiene 25 días después de que la Corte decide que se interrumpe. Y también lo hizo la Inspección del Trabajo y otras dependencias, no solo en materia laboral, sino en cualquier derecho. Interrupción de la prescripción. ¿Cómo se interrumpe? Las causas que interrumpen la prescripción respecto a uno de los deudores solidarios, aquí habla de los deudores solidarios, no nos vamos a detener en esto. La interrupción también es respecto a otros. ¿Pero qué es la interrupción? ¿Qué efectos tiene? El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquello ocurre. Lo que yo les estoy indicando. Y les agregué también lo que dice el Código Civil, que lo vi. Si Ángela tenía 30 días para mandar a Diego, que era el patrono, pero resulta que por diferentes circunstancias transcurrieron 15 días, pero Ángela acude al 16, al 17, al 18, al 20 día en inspección, cuando desde el momento que la inspección ya realiza la adjudicación, desde ese momento ya está planteada la parte administrativa. Citan a Diego, no puede ser que uno llegue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, que por supuesto la negativa es producto de una sanción. Entonces viene la inspección y dice, mire, trabajar Ángela, no vino, vamos a volverla a citar, tampoco llegó, lo vuelven a citar, tampoco llegó, y a la inspección tendrá que ver qué hace con Diego para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero Ángela viene y le dice, mire, damos por agotada la vía administrativa. Lo que dice este 268 es, Ángela, que esos 15 días o 20 días que ya perdiste quedan borrados. Y a partir de que dan por agotada la vía administrativa, comienzan a correr los 30 días para que acudas precisamente a un órgano jurisdiccional. Esto sería todo en cuanto a la prescripción. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a hacer un pequeño repaso, porque quiero que me queden bien clarito. De conformidad con la ley. Vamos a ver. Si usted es trabajador del Estado, ¿cuántos días tiene para presentar la apelación? Muy bien, Mela, muy bien. 3 días. Usted a un juez o una sala en única instancia. Tanto para patrono como trabajador, ahí estamos bien alto. Ahora resulta que el patrono nos despidió. Bueno, nosotros nos vamos a dar por despedidos. Vamos a ver. Marlon decide darse por despedido porque el patrono no le pagó su salario a la fecha estipulada. ¿Qué plazo tiene Mario para poder demandar al patrono? No, dime. Fue despedido, se dio por despedido. Es un despido indirecto. ¿Cuántos días son? Miren bien, miremos el código. ¿Estamos seguros? Claro que sí, son 20 días. Los demás plazos son de 30 días. El siguiente plazo es todos sus derechos que están en un contrato de trabajo, en un reglamento interior de trabajo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un convenio colectivo, prescriben exactamente en 4 meses. Los demás derechos, no estos, no, los demás derechos que le otorgan las disposiciones legales, todos vencen exactamente en 2 años. Por ejemplo,
como la ley no establece plazo para reclamar las ventajas económicas, normalmente el plazo que se aplica son los 2 años. Igual para los ajustes de salario. Aplican la prescripción de 2 años. Lo excepcional, las vacaciones que podemos reclamar hasta 5 años. Hasta 5 años. Pero esa sentencia es tan interesante, ustedes, que la misma Corte de Constitucionalidad dice, señores, ya creamos jurisprudencia en este tema, pero nos vamos a apartar de nuestra propia jurisprudencia innovando. ¿Y qué es lo que dicen, señores? La bonificación anual para el sector privado y público, bono 14, y la bonificación incentivo no son leyes, no son disposiciones de la Ley de Servicio Civil o su reglamento, son disposiciones del Código de Trabajo, de la iniciativa privada. Por lo tanto, no podemos aplicarle los 3 meses que prescribió su derecho del trabajador del Estado para reclamar, sino que le vamos a aplicar el 264, que es hasta un máximo de 2 años. Y ahí cuando lean la sentencia, la propia Corte se separa de su propia jurisprudencia. Y el análisis que es un análisis muy atinado, léanlo despacio, es un caso concreto, y al final el trabajador, la Corte le dio toda la razón. Bueno, un par de preguntas ahí, y si no, pues, si no tenemos preguntas, quiero decirles que ya terminamos de calificar. Hay muy buenas notas hoy, muy buenas notas. Pedirles que no se vayan a confiar al final, no vamos a hablarle de lo que estamos viendo, la prescripción, los regímenes especiales, la parte administrativa y la ley de servicio civil y su reglamento. Eso lo vamos a hablar al final. Lo que hoy quiero pedirles es no se confíen, no se les olvide. Yo les he explicado a ustedes, algún día quieren salir becados para el extranjero, ustedes ni yo no sabemos ni por dónde nos dirige la vida. Y ahí le van a exigir promedio. Entonces, si usted lleva una muy buena nota, si usted lleva toda la zona, pues vamos por los últimos 30 para sacar 100. ¿Sí? Y si usted lleva una buena nota, nada que Laura no voy a estudiar porque hago muy bien, no. Mejore su nota, que le voy a dar en su promedio. Y 2, los que no se evaluaron, por favor, nos toca el día miércoles a las 7 de la noche el examen extraordinario. 7 de la noche el examen extraordinario, para los que no se evaluaron. Así de que, porque yo sé que ustedes tienen examen mañana, desearles el mejor de los éxitos, y la clase, para darles aunque sea unos 20 minutos, pues la terminamos en este momento. Así es que pasen. Muchas gracias, Lick. Pase feliz noche.